Llegó el momento de hablarte del nuevo Batman Arkham Chaudo. Si lo pronuncié mal, ahí está la caja de comentarios. Pero fíjense, decidí hacer este gameplay o prueba de juego porque este nuevo Batman es exclusivo para MetaQuest 3 y MetaQuest 3S y no vas a poder jugarlo en ninguna otra plataforma. Decidí grabarlo porque yo soy jugador de Batman desde los primeritos que salieron hace unos años atrás y decidí contarte mi experiencia porque esto es una obra de arte. Me encantó de la manera que lo hicieron. No se parece en nada al que ya está, porque ya hay otro Batman en realidad virtual que la verdad es que te deja con un sabor agridulce cuando lo juegas. Pues con este dijeron, no, vamos a hacer un Batman justamente con la misma experiencia que tú juegas para PC. Y fíjate esas imágenes. Desde que tú inicias el videojuego, la verdad es que te engancha. Mira, voy a empezar hablando por lo más importante y por lo que yo sé que muchos quieren saber. Y es los combates. En los combates está brutal porque tú puedes pelear con los enemigos como que si tú estuvieses ahí. Y de hecho, puedes hacer contraataque, puedes estar golpeando con tus manos. Y eso a mí me dejó enamorado porque es súper inmersivo. Y la calidad gráfica, ya sea con la MetaQuest 3S o la MetaQuest 3, pues brutal. En este apartado y en este videojuego, pues Zuckerberg no dejó nada a la imaginación porque este videojuego está muy bien desarrollado. De hecho, ayer cuando decidí probarlo, me tiré 1 hora y media, casi 2 horas jugando y la hora se me fue así rápido porque el juego es súper bueno y te mantiene siempre a la expectativa a pesar de que está en inglés, pero viene con subtítulos en español. Por ejemplo, como van presentando el tutorial, te van diciendo cómo tú puedes hacer una baja sigilosa, cómo puedes engancharte en las paredes, justamente como lo hacíamos en los videojuegos de Batman para PC y lo hicieron a lo grande. A mí en lo personal me encantó y qué gran trabajo hicieron en la gente de Meta y qué bueno que lo lanzaron para esta plataforma. Y si tú no tienes ni la MetaQuest 3S ni la MetaQuest 3, si tú no tienes ninguna, pues es el momento que vayas y te compres una porque este videojuego está brutal y debo decirte que me gustó mucho porque el estilo de juego te mantiene e inclusive por ejemplo, en combates vas a hacer ejercicio porque es como que si tú estuvieras peleando con los enemigos y el juego en sí no es cansón porque la trama, aparte de que tiene una excelente trama, fíjate que yo simplemente grabé la primera hora de juego y ahorita cuando yo termine este video, pues tengo deseo de jugar por lo menos otra hora más porque me gustó y le voy a dar hasta que lo termine. Tienes que tomar varios puntos en consideración y es que el juego pesa aproximadamente unos 20 gigas. Por eso fue que yo dije cuando hice el revisado de la MetaQuest 3S, dije váyanse con la versión de 256 gigas porque los videojuegos de realidad virtual que están saliendo ahora pues están pesando mucho y este pesa unos 20 gigas y la mayoría de juegos que están saliendo en este último año, la mayoría están pesando por encima de 20 gigas. Así que es importante que sepas que yo recomendaría que te vayas mínimo con la versión de 256 gigas. Eso es en caso de que tú puedas pagarlo. Si no, vete con la de 128 de memoria de almacenamiento interna. Te puedes ir con cualquiera de los dos, sabiendo de que vas a tener que estar desinstalando aplicaciones. Porque, por ejemplo, esta que está aquí es de 128 y me arrepiento de haberla comprado de 128 porque hay juegos que yo lo voy jugando despacio. Por ejemplo, cuando a mí un videojuego me gusta mucho, yo no lo termino de una vez. Yo lo voy terminando de a poco porque si lo termino de una vez, se me va a ir la emoción. Y yo tengo un problema
que después que yo termino un videojuego, es muy difícil que yo vuelva a jugarlo otra vez. Ya sea que lo jueguen normal o que lo jueguen difícil, pues es muy difícil porque hay demasiados videojuegos y yo lo que hago es que agarro otro. Y retomando mi experiencia con este juego de Batman, pues esto no hay desperdicio, chicos. Desde que tú inicias, vas a entrar de una vez en este mundo de Batman. Y si tú eres fan, si eres fanático de esta franquicia desde PC, pues este es el momento. No recomiendo el primero, porque el primero te da la experiencia de que tú eres Batman y de que tú estás 100% inmersivo en la realidad virtual, pero comparado con este, la diferencia es del cielo a la tierra. Y el dinero que cuesta este Batman, pues págalo sin problema, porque, bueno, al menos eso es en mi caso, porque quizá hay a usuarios que no les guste jugar este videojuego, quizá no les guste la manera o el estilo de juego. Eso es en caso de que tú no seas fanático de Batman. Pero a mí, yo que vengo, y lo repito, que vengo desde PC, debo decirte que es una obra de arte. Y estas bajas sigilosas que tú haces, enganchándote por el techo, cayéndole encima al enemigo, golpeando al enemigo de diferentes maneras, los combates en cuerpo a cuerpo, pues es una delicia, porque esos combates tú lo haces y te sientes como que tú estás ahí, como que tú estás peleando con los tipos de verdad. Y yo creo que eso es lo que hace especial esta tecnología, señores. La realidad virtual, yo estoy fascinado con esta tecnología porque es increíble que tú estés peleando y hay algo que yo quiero que tú tomes en cuenta y es que cuando tú estás jugando en realidad virtual, hay unas calorías que tú vas quemando sin darte cuenta porque haces ejercicio. De hecho, yo estuve sudando. En ese gameplay que yo hice, estuve sudando. Y cuando yo terminé de jugar, dije, oh, pero yo te voy a tener que ducharme porque yo acabo de hacer una casi 2 horas de ejercicio. Es decir, que esto es lo que hace especial a la realidad virtual. Que tú sin darte cuenta estás también haciendo ejercicio y esto le devuelve algo a tu salud. No es lo mismo tú estar sentado ¿verdad? En tu PC o estar con la PlayStation 5 con el mando. Claro, esos videojuegos también son buenos, pero no, yo la verdad es que no sé cómo es que esta tecnología no tiene más seguidores, cómo es que esto no ha explotado a nivel mundial, porque la experiencia es brutal. Es algo que si tú eres gamer, si tú juegas ya tanto, ya sea en PC o en consola, y tú no has probado la realidad virtual con esta o con la Meta Quest 2 o con cualquier visor de cualquier marca, ya sea la de Apple, si tú no has probado esta tecnología, pues tú no sabes de qué te estás perdiendo, porque esto es brutal, esto es algo que, chicos, tienen que verlo, tienen que apreciarlo, que a mí me encanta. Y este juego de Batman, no solo este juego de Batman, hay un montón de juegos de ahí que a mí me encantan. De hecho, yo casi no subo gameplay aquí al canal porque este canal se trata más de presentar los productos, pero yo creo que más adelante voy a estar habilitando mi otro canal. Yo tengo otro canal que se llama Tiempo Tap, que ese canal es muy probable que yo lo coja para que sea exclusivo de realidad virtual, que en ese canal yo solo hable de este mundo porque a mí me apasiona. Aparte de que soy gamer, me gustan los videojuegos, pues este mundo a mí me apasiona y esta tecnología que vengo siguiéndola desde hace varios años, pues cada día más me sorprende más y hay que darle crédito a Zuckerberg por el gran trabajo que están haciendo y hay que darle crédito por este trabajo que hicieron en Batman. La comunidad está un poco molesta con Meta y con la franquicia de Batman porque la comunidad estaba esperando un Batman nuevo para PC, pero lamentablemente Zuckerberg compró los derechos, me imagino yo aquí hablando sin saber, y la comunidad está molesta porque estaban esperando un juego para consola, estaban esperando un Batman para PC, porque este juego desde hace muchos años atrás tiene un público que lo sigue y un público que le gusta, y yo creo que el objetivo de Meta, tener la exclusividad, me parece que es para que muchos usuarios decidan comprar el servidor, decidan probar la realidad virtual y que vean de que esta tecnología llegó para quedarse. Y chicos, me encantó. No, claro, al principio
hay varios modos de juego. Déjame explicarte esto por si te la compras y más o menos sepas cómo tú vas a poder sacarle o cómo vas a poder tener la mejor experiencia. Cuando tú inicias el juego, hay 3 modos de juego. Está el modo relajado, el modo intermedio y el modo 100% inmersivo. Si tú, por ejemplo, estás viendo este video y decides probar, comprarte un visor y probar, pues yo te digo que vayas con el primer modo o el segundo. Porque si te vas con el modo 100% inmersivo, puedes que te maree. Y es lo normal cuando tú te compras un visor por primera vez. Al principio, pueda que en algunas situaciones te dé un poquito de mareo, pero eso es normal. Con el tiempo, tú empiezas te acostumbras. Porque yo, por ejemplo, ya los videojuegos que yo juego aquí en realidad virtual, lo hago al 100% inmersivo. Ya yo, con la primera o la segunda fase, que es para principiantes, pues ya yo me siento incómodo. Cuando yo pongo un juego así, yo me siento súper incómodo porque tú tienes que estar moviendo un punto, luego te mueves y ya yo me lo encuentro aburrido, dado a que ya tengo experiencia. Entonces, yo recomendaría que si decides probar esta tecnología, pues píllate, empieza con el modo, el primero o el segundo, porque son 3 modos. Yo juego el que es 100% inmersivo y esta prueba de juego que tú estás viendo la estoy haciendo en el modo 100% inmersivo y la verdad es que me encanta. Esos combates, yo mismo estaba un poquito renuente cuando vi la presentación de Meta, que yo dije, cónchale, ¿cómo ellos van a sacar que este juego sea bueno? Porque aquí hay que pelear, hay que engancharse, ¿verdad? En las paredes, hay que estar tirando estas cuestiones que Batman usa, subir, tirarte, hacer baja sigilosa, combate cuerpo a cuerpo. ¿Cómo ellos van a lograr de que esta experiencia sea buena, de que tú te sientas bien? Y dado a la prueba que yo acabo de hacer, pues me gustó. Está muy chulo, hay un gran trabajo. Recomiendo que si decides probar esto, pues en la habitación que tú vayas a jugar, no tienes que tener un espacio grandote, no, con un espacio razonable y con una buena iluminación, pues vas a tener una experiencia de juego brutal. Porque si decides jugar en una zona con poca iluminación, pues es probable que te falle en algunos momentos. Por eso es que yo recomiendo que tengas un espacio razonable, que tú por lo menos puedas abrir los brazos así, y que aparte de esto también tengas una iluminación, no una iluminación profesional, no es necesario que por lo menos los sensores, porque todos estos sensores que tú ves acá, los sensores que están aquí abajo, esto de aquí, eso, todos esos sensores trabajan y si no hay una buena iluminación, pues puede que te falle. Y también recuerda que los mandos trabajan con inteligencia artificial y para donde tú te mueves, el mando se mueve, pero mientras mejor iluminación haya, es mejor. Así que, y eso te lo digo basado en mi experiencia, porque ya yo lo he probado también. A veces apago una luz para ver el funcionamiento y hace algunos fallitos, pero es normal porque no tiene la iluminación que el visor requiere. Y a pesar también de jugar muchas veces con poca luz, lo hace bien. Es increíble de la manera que Meta o la buena que es esta tecnología que están metiendo en estos nuevos visores. Ya sea que tú decidas comprarte el Meta Quest 3S o el Meta Quest 3, pues te va a encantar. Y los gráficos, a pesar de que es un juego recién salido, a pesar de que es un juego que está optimizado para tú poder instalarlo en el mismo visor, no necesitas un PC, puedes jugarlo directamente desde el visor, pues a nivel gráfico no está mal. Y de hecho, esa partida que yo grabé, la grabé en Full HD, 1920 por 1080. Y fíjate cómo se ve a través de grabarlo así. Es decir, que cuando tú estás jugando, se ve mejor de lo que tú estás viendo ahí. Chicos, solo pasé por el canal para contarle mi experiencia con el nuevo Batman. Se llama Batman Arkham Shadow. Creo que lo estoy pronunciando bien. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Voy a dejarte un enlace en la descripción donde hice un revisado a esta Meta Quest 3S. Y por cierto, si te pilla la Meta Quest 3S, el juego te sale totalmente gratis. Y eso fue lo que pasó conmigo. Me pillé este visor y el juego me salió completamente gratis. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.